Buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de los días martes, estudiando la Biblia. En esta ocasión vamos a ya continuar con el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, en donde tenemos muchos puntos para ver que están para escudriñar y aprender también grandes lecciones. Hemos dejado al Señor cuando ya está en su camino, entrando, ¿no? Ya para Jerusalén. Entonces ahora nos tenemos que poner en presencia del Señor, que es el que nos llamó, nos congregó, nosotros dijimos sí, y estamos aquí para dejarnos guiar por Él y meditar y interiorizar el mensaje que nos deja. Entonces vamos a hacer la oración de esta noche. Por favor, ¿quién podría leer la oración que está aquí en pantalla? ¿Alguien se anima? Yo la puedo leer. Bueno, ok, Graciano, adelante. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del En nombre Espíritu del Padre, Santo. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Graciano. Bueno, empecemos con toda nuestra disposición y alegría por este día esperado de todos los martes. Adelante, Manuel Pablo. Gracias, Katia, hermanos, buenas noches. Y vamos a continuar con nuestro estudio con toda la paciencia y profundidad que podamos del Evangelio según Lucas. Como recordaba Katia, nos quedamos el martes pasado en la primera perícopa del capítulo 19 que trata sobre saqueo. ¿No? Bastante hemos comentado sobre saqueo y rescato sí la actitud de saqueo. Con esa actitud con la que él busca al Señor, tenemos que buscarla nosotros. Entonces, nos quedan 5 perícopas en este capítulo. Hagan negocio con el dinero hasta que yo vuelva. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Si conocieras hoy lo que te trae la paz. Comenzó a echar a los que vendían. Enseñaba todos los días en el templo. ¿Ok? Entonces comenzamos. Leamos, hagan negocio con el dinero hasta que yo vuelva. ¿Alguien desea leer la pericopa? Es esta diapositiva y una más. Buenas noches, yo puedo leer. Claro, Carmela, adelante, gracias. Hagan negocio con el dinero hasta que yo vuelva. Como la gente seguía escuchando, añadió una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Él les dijo: un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a 10 de sus servidores y les entregó 100 monedas de plata a cada uno, diciéndoles: háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir: no queremos que este sea nuestro rey. Al regresar, investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 10 veces más. Está bien, buen servidor, le respondió.
Ya que has sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de 10 ciudades. Qué raro. ¿Sale Sí, cortado? sale cortado. Sí, sale Ahí cortado. está. Ahí Sí, ya está. Ya, está. ya está. Llegó el segundo y le dijo, Señor, tus 100 monedas de plata han producido 5 veces más. A él también le dijo, tú estarás al frente de 5 ciudades. Llegó el otro y le dijo, Señor, aquí tienes tus 100 monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que nos ha depositado y cosechar lo que nos has sembrado. Él le respondió, yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que yo soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí, quítenle las 100 monedas y désenlas a los que tienen 10 veces más. Pero señor, le respondieron, ya tiene 1000. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, no me han querido por rey. Tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo a Jerusalén. Gracias, Carmela. Hermanos, esta perícopa tiene una en Mateo muy parecida. ¿Lo identifican? Habla de los Los talentos. talentos. Los talentos, ¿no? Entonces la parábola de los talentos, aquí Lucas la presenta un poquito diferente, pero básicamente es lo mismo. Y el mismo fondo, ¿no? ¿Qué cosa podemos comentar de esta versión diferente de la parábola de los talentos? ¿Quién se anima? Calladitos. Ah, muy bien. Adelante, Graciano, puede activar su micro. Gracias, buenas noches. Buenas Yo noches. quisiera comentarles que acá en la Biblia que yo tengo, que es la de Jerusalén, en el pie de página indican probable alusión al viaje de Arquelao a Roma el año 4 antes de Cristo para lograr la confirmación en su favor del testamento de Herodes el Grande. Cuando en la parábola dicen que el Señor viajó a otra ciudad para recibir una investidura, probablemente se trate de Arquelao, es un personaje bíblico que hizo ese viaje 4 años antes del nacimiento de Cristo, ¿no? Gracias. Sí, bueno, ese es un dato histórico, ¿no? Pero comentario a la perícopa. Ay, Cuchi también está levantando la mano. Adelante, Cuchi, por favor. Ahí está. Gracias. Una de las cosas que, a diferencia de Mateo, que habla de los talentos, Lucas usa la palabra dinero específicamente. Y estaba también igual leyendo, ya que en esta parábola Jesús habla de una manera muy fuerte, eh, muy directa, muy clara. Él eh, se supone, según lo que más o menos la interpretación, que todavía se supone que seguían en la casa de Saqueo, porque no se menciona que hubieran salido de la casa de Saqueo, y esta parábola, pues, la
la lanza, la dice para todos, según San Lucas. Y esto de la distribución de las monedas, del dinero, eh, es fascinante porque hace esta distribución a tres personajes según la parábola, y les da la misma cantidad a cada uno y mm, les dice simplemente que las haga producir mientras él va a, pues a hacer, a recibir su reino, a ser coronado rey. No especifica, no se dice de qué manera eh, hacen producir el doble, otros 5, el otro nada. Y al regreso, la historia, lógicamente, conforme lo dijo Graciano, sí tiene parte de historia también. Toda la parábola, en realidad, toda la vida tiene su base y su fundamento histórico. El hecho es que me llamó la atención eh, cuando al final de la parábola regresa y las palabras fuertes de Jesús que rara vez utiliza para aquellos que lo consideraban su enemigo. Para mí sí fue impactante. Eh, Mm, claro que es parábola, pero fue muy impactante. Si nos eh, llama la reflexión, bueno, eso lo dejo para después, pero es una parábola realmente muy, muy clara, muy directa, eh, sabiendo que ya Jesús estaba listo para subir a Jerusalén, donde ya sabemos todo lo que iba a pasar, pero es eh, fuerte, impresionantemente fuerte, y una muy buena llamada de atención eh, para ver cómo vamos trabajando esta, digamos, dinero, que Mateo dirá talentos, cómo estamos en este camino. Gracias. A ver, gracias. un comentario, antes de seguir dando la palabra. Lo que yo los invito es a hacer una reflexión, más que repetirlo todo, pero a qué se puede referir Lucas? ¿Por qué mensaje nos transmite esta parábola? Bueno, Algo nos transmite muy claro, pero no lo hemos tocado todavía. No es Sí, dinero, de dinero, o sea, habla de dinero, pero el fondo no tiene nada que ver con dinero. No sé, eh, vamos a ver, solo una bueno, opinión. ya. Augusto está pidiendo la palabra y luego Guillermo también creo que ha activado su... Adelante, Augusto. Eh, yo creo que aquí hay una clara referencia. Primero, es interesante que todo esto pasa subiendo a Jerusalén, ¿no? Ya, y Jesús se presenta como este hombre noble que se va hacia su reino, ¿no? Ah, Va a ascender, aquí están ascendiendo hacia Jerusalén, y Jesús, cuando muere, va a ascender hacia, digamos, la Jerusalén celestial, donde va a recibir, bueno, en su cuerpo glorificado ya, digamos, va a venir ya en la segunda venida con su cuerpo glorificado y al retornar va a hacer el juicio y va a pedirle que a cada uno que ha recibido, no solo talentos, dinero, es decir, todo lo que hayamos recibido en esta vida tenemos que hacerlo producir, sea talentos, sea dinero, sea relaciones, tenemos que hacer producir nuestra vida, ¿no? Si, según lo que cada uno ha recibido, ¿no? Y es interesante que Jesús no exige más de lo que algunos pueden. Alguno que produjo el doble de lo que había recibido, le da el mismo premio que al que produjo solo el 50%. Pero aquel que no produce nada y que se quedó sentado y no quiso eh,
digamos, las gracias, los dones que le había dado Dios, no quiso hacerlos producir, a ese sí, pues realmente con ese sí se molestó, porque no había hecho ningún esfuerzo, ¿no? Entonces, esto es escatológicamente es muy interesante porque aquí nos está diciendo qué debemos hacer en esta vida, ¿no? Y qué nos va a exigir Dios. ¿Para qué estamos en esta vida? Es para aprender, para mejorar, ¿no? Para acercarnos a Él, no para quedarnos sentados sin hacer nada. Gracias, Augusto. Guillermo, puedes activar tu micro, por favor. Gracias, Katia. Ya está dicho todo. Gracias. Ok. Cuchi está pidiendo la palabra. Adelante, Cuchi. Gracias. Sí, era la reflexión personal. Eh, Esta parábola siempre eh, me sacude para justamente eh, ponerme y seguir en en esa acción de esa relación con, con Dios y esa relación con mis hermanos, con mi prójimo. Eh, Todo lo que soy es, es gracia, es un don recibido gratuitamente. Y bendito sea Dios que a todos nos ha bendecido con diferentes dones, gracias. Nada es nuestro, nada nos pertenece. Y todo lo que el amor, el amor que es lo que hace funcionar y manejar eh, la vida nuestra, lo que nos pone en marcha, el amor. El amor nunca queda en el pasivo. El amor siempre es activo, no es estático. El amor nos lleva justamente a actuar en todo momento. No es necesario, como muchas veces decía, si uno tiene la vocación, bendito sea, de ir como misioneros a otros lugares. Tenemos tanto y tan cerca por hacer en todo momento. Y qué deseo más grande pienso que tenemos todos nosotros es que la conversión se dé para todos. Y lo que esté en nuestras manos poder hacerlo, claro que la conversión también es otro don y otro regalo de Dios, pero nuestra parte está justamente eso, el anuncio, el ayuda, la justicia y tantas cosas desde que abrimos los ojos en las mañanas hasta que los cerramos, cogernos muy fuerte de la mano de Dios y hacer todo aquello que sea para el bien de los demás, para la mayor gloria de Dios. Gracias. Gracias, Cuchi. Manuel Pablo, yo acá, a ver, voy a dar Sí, lo que opino acá. Acá estamos viendo en esta perícopa que el Señor va, como dices, es el rey que va a irse, ¿no? Nosotros ya sabemos lo que va a pasar y luego en la segunda venida del Señor, que estamos esperando, que esto va a ocurrir. Pero acá el Señor nos dice bien claro que nos ha dejado a los servidores y tenemos pues como una misión y tenemos pues nos han dotado para llevar a cabo esa misión. Tenemos dones, talentos, solo somos administradores. Y acá yo reparo en esto porque lo tengo aquí. Háganlas producir hasta que yo vuelva. Es decir, nosotros no podemos quedarnos sin hacer nada, tenemos que producir lo que cada uno ha recibido. ¿No es cierto? Entonces, en lo que tenemos que hacerlo, pero no resignarme. Ay, no, yo no tengo esta, yo no soy como ella, así que no, pues, o sea, no pongo de mí para yo poder cambiar. Y luego, este, lo veo así, ¿no? O sea, el tiempo que va de la ascensión del Señor hasta que vuelva, nosotros es nuestro tiempo de trabajo, es nuestro tiempo de que tenemos que cumplir esa misión.
Pero también hay una partecita, no sé si quisiera, estoy mal, que me lo expliques mejor. Yo leí hace tiempo, por ejemplo, en esta parte que dice el servidor, que dice yo tenía uno, pero lo guardé, no hice nada, porque tú le dices, pues tú eres un señor así, asá, pero el señor le contesta, si tú sabías que yo era así, debiste ponerlo en esto para yo venir a cobrar los intereses. Entonces yo escuché una vez una explicación, me parece que lo leí, que decía que si uno a veces se siente así, y que dice que no soy un bueno para nada, no sirvo para esto, pero al menos acércate a algo donde te van a guiar y orientar y vas a trabajar, no haciendo pues como tú quieres, pero sí produciendo de esa forma. Entonces decía, los intereses son esos, o sea, por ejemplo, decía, te digo un ejemplo, ¿no? De repente yo me voy acá a la parroquia y estoy en un grupo y yo hago lo que mi tiempo presto, pero guiándome por lo que me dicen. Y algo voy haciendo, ¿no? Voy poniendo y voy aprendiendo, voy creciendo poco a poco. Eso era lo que yo entendí que eran los intereses, o de repente está mal la explicación. Yo siempre decía, ¿qué querrá decir con los intereses? Porque el Señor dice, si sabías que yo era así, al menos debiste ponerlo en esto para hacerlo. No sé, Manuel. Claro, que crezca, ¿no? Ujú. Que crezca lo que el Señor nos deja que crezca. Miren, yo les pido para dar un avance, porque estamos un poquito como que no tocando el núcleo. Miren, ¿en qué se relaciona esto con la conversión? El Señor mismo nos invita a convertirnos. Conviértanse, crean en la buena noticia. El reino de Dios ha llegado. ¿Y qué tiene que ver conviértanse con esto? Por ahí está la clave para mí, la clave de interpretación. No sé si la ven por ahí. Si ven la conversión relacionada con esto, y ahí la van a pescar mucho mejor. ¿Qué significa convertirnos y en estos términos? Graciano está pidiendo la palabra. Pero para eso, a ver, no, lo dejamos, ¿no? Ok. Graciano, ¿me escucha? Sí, gracias. Este, bueno, otro mensaje que yo veo aquí es que no importa cuánto tengamos en nuestro poder, cuánto hayamos recibido de Dios, de repente mucho materialmente, mucho espiritualmente o poco, ¿no? El mandato que nos deja es que eso mucho o poco que hemos recibido de Él, tenemos que multiplicarlo, tenemos que aumentarlo, en todo sentido, ¿no? Si he recibido mucho dinero yo, pues ayudaré a mucha gente con ese dinero, ¿no? A que sea una herramienta para bien, ¿no? Y si yo tengo poco dinero, no importa, también puedo ayudar a otros, de repente no con dinero, pero con otras actividades, ¿no? Que no se relacionan al dinero. Lo importante es que hagamos algo para multiplicar, aumentar los dones o las facilidades, lo que Dios nos ha dado, ¿no? No importa en qué posición estemos, en la escala social, en la escala espiritual, etcétera, ¿no? Y en relación a lo que comenta Manuel Pablo, ¿qué relación habría entre la conversión y, y este pasaje? Bueno, supongo que la conversión también es un don de Dios y debemos procurar que otros también se conviertan y debemos tratar de acercar a otros a Dios también, ¿no? Una vez que nosotros nos hemos convertido y compartimos las enseñanzas de Cristo, ¿no? Gracias. También, yo recuerdo también, creo que tú nos explicaste, Manuel Pablo, que uno no debe cerrarse al cambio, ¿no? A esa conversión. O sea, el Señor nos da oportunidades todos los días y eso se ve reflejado en el mensaje en este servidor que dice, pues no hice nada. ¿Por qué? Porque si nosotros nos cerramos, y ahí me acuerdo que tú dijiste este ejemplo de decir, yo soy así y así me quedo, pues. O sea, así es mi forma de ser y nadie me va a cambiar. No, porque si nosotros estamos en este camino y vemos que el Señor nos da esa oportunidad para poder cambiar, no me debo cerrar a eso. Yo tengo que poner de mi parte, tengo que poner en ese talento que me ha dado, esto que me ha dado para administrar, tengo que producirlo, aunque sea con lo poquito, pero tengo que dar de mi parte, abrirme, abrirme a esa conversión. Eh, Augusto, ahora sí.
Creo que Graciano se quedó con la manita levantada. Yo creo que también una gran parte de la conversión es no cometer el mismo error que cometieron la gente del pueblo, ¿no? La gente que debía aceptar a Jesús no lo aceptó, entonces nosotros sí debemos aceptar que Jesús es nuestro rey, ¿no? Eso es lo primero. Parte de la conversión es aceptar que Él es nuestro rey pero no un rey de este mundo al que nos vemos sometidos a la fuerza, sino este es un rey al que debemos amar, al que nos dé gusto servirlo y por ende servir con ese ejemplo, por medio de ese amor, aprender a servir a los demás, ¿no? Y hay una parte muy interesante que quería comentar sobre esta pericopa, es que cuando le pide explicaciones al tercer sirviente que no hizo producir su dinero, y él le da una excusa, ¿no? Y lo insulta prácticamente al señor, le dice, te tenía miedo porque tú eres un hombre severo y tomas lo que no has echado y cosechas lo que no has sembrado. O sea, tenía esa imagen, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Te condenaré de acuerdo a tu propia boca. Y dice, si tú pensabas que era así de malo, es como si le dijera, si tú pensaras que era así de malo y aún así no has hecho producir el dinero, o sea, tú mismo te estás condenando peor, porque si dijera, el Señor es alguien bueno, generoso, y no me va a exigir, bueno, pero si él mismo está diciendo que es un hombre malo, ¿verdad? Es como algunos que escuchamos a veces algunos ateos decir, no, el Dios cristiano es un tirano, es perverso, es esto, el otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras, ¿no? Dios los puede condenar por nuestra misma boca y quizás les diga a ellos, si tú pensabas que yo era un tirano y perverso y aún así no has hecho lo que debías y no has puesto en obra mis enseñanzas, o sea, eso es algo importante, ¿no? Nuestra propia boca a veces nos puede condenar, a veces somos muy ligeros al hablar y sobre todo al hablar de Dios. Me hace recordar la lectura de hace poco. Él no nos condena, ¿no? Sino nosotros. María Teresa, ahora sí. Buenas noches. Sí, yo también estoy pensando en la tercera persona, en esa que realmente no hizo nada, con el tema del miedo, ¿no? Pienso que a veces ese tema del miedo está relacionado también a lo exigente que es el proceso de conversión, el proceso, bueno, no es que sea exigente el proceso, pero nos parece exigente a nosotros mismos y peleamos con nuestros miedos, con nuestros fantasmas, y no es fácil, ¿no? Entonces, muchas veces pasamos por huecos oscuros, por túneles un poco macabros y entonces mejor me quedo expectante como buscando mi lugar seguro y ese lugar seguro, si no tengo o no estoy convencido y no tengo una fe profunda y no la he descubierto, pues esa es mi reacción, ¿no? Tengo miedo del poderoso. Y otra cosa, lo que había dicho Augusto con respecto a la percepción que tenía él del Señor. Es decir, tanto era su miedo y tanta era su inseguridad que le pareció pues que era una persona realmente demasiado exigente. Eh, Le sobrepasaba las exigencias de este rey, ¿no? Entonces no podía con su humanidad frente a esas exigencias. Y eso me parece que es una tarea constante y a veces también me siento así, ¿no? Entonces, por ahí va mi reflexión sobre la tercera persona, porque la primera y la segunda pues la tenía muy clara y para ellos era una reacción lógica, casi lógica, espiritual y lógica si estamos en el tema espiritual, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias, María Teresa. ¿Alguien más desea? A ver, Katia, les comento. Mira, estamos bien y acercándonos un poco, pero para redondear la cuestión, me parece que relacionando este tema de la perico con el proceso propio de conversión de cada uno, es que se entiende perfectamente.
¿Qué cosa implica la conversión? Si se acuerdan, la conversión es, en poquitas palabras, es un cambio. Cambia tu manera de ser, cambia tu manera de pensar y por ende cambia tu manera de actuar. Eso es la conversión, es cambiar. Entonces, el Señor nos da determinados talentos y el cambio significa de eso que recibo multiplicar. Señor, tú me diste esto, ¿en qué me convertí? ¿En qué me he convertido? ¿No? Y yo les hacía mención cuando vimos a Mateo de una frase que la repito ahora, que no es de un católico ni un cristiano, es un caballero de la India, médico que vive en Estados Unidos, y se llama Deepak Chopra. Y Deepak Chopra entiende mejor que ningún católico, creo, esta perícopa cuando nos dice, si lo que somos es un regalo de Dios, en lo que nos convirtamos, es nuestro regalo a Dios. Nosotros recibimos ciertos dones, entre comillas, ciertos talentos. Hermanos, ¿en qué los convertimos? Y por eso les digo, la conversión es clave. Yo recibo una determinada inteligencia, una determinada características de personalidad. ¿Y en qué las convierto? ¿Me convierto en un ser humano mejor? ¿O soy el mismo? Yo te conozco de cuando tenías 5 años, hermanito, y te conocí en el colegio, en el primer grado, en la preparatoria. Y hasta ahora que eres un viejo, te veo igualito, no has cambiado. Recibiste 100 y tienes 100 en la mano. Y ese no es el negocio, entre comillas. Por eso, si bien Lucas usa la figura de dinero, de lo que quiere transmitirnos es un tema mucho más profundo. Es el cambio personal de cada uno y relacionado con el propio proceso de conversión. Repito, conversión significa cambio. Y si hacemos una auténtica conversión, vamos a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, finalmente nuestra manera de actuar con el otro. Pero hay ese cambio y eso es lo que el Señor va a medir al final del camino. Mira lo que te di y mira qué me traes de vuelta. Mira lo que te regalé y mira lo que tú me traes de regalo a mí. Por eso repito la frase de Deepak Chopra. Si lo que somos es un regalo de Dios, en lo que nos convirtamos es nuestro regalo a Dios. Me parece una manera bien práctica, bien sencilla, de que se nos quede el mensaje. Una invitación clara a la conversión. ¿Sí, Katia? Están levantando la manita. Juliana, sí, Juliana está levantando la mano. Sí, Adelante, perdón, dije que no iba a intervenir, pero es que está tengo bien. una duda terrible. Me quedó clarísima tu explicación de los talentos, pero lo que no me queda claro es, al final, todos los que estuvieron en contra de él, los eliminó, los mató, es decir, no reciben la vida eterna, los que no lo reciben como rey. Y también al que no hizo multiplicar ni siquiera los intereses, también, o sea, hay esa condenación eterna de parte del Señor. No, para mí no. O sea, lo que pasa es que le está tomando lo que Garanciano comentó al inicio de las intervenciones. Él leyó una nota de pie de página de la Biblia de Jerusalén, que hace mención a un hecho histórico que se produce pocos años antes del nacimiento de Jesús, y es como al que le correspondería ser gobernador, entre comillas, rey, impuesto por el poder romano en Israel, va a Roma para que lo nombren, ¿no? Ese detalle histórico es el que da el contexto a esas cositas. Entonces él termina de usar, y hay gente que no lo quiere, tráiganlos, maten, quítenles, en fin. Pero el fondo para mí está en el mensaje de Lucas,
No puede ser que al final de tu vida tú devuelvas lo que recibiste. El Señor te dio determinados dones. ¿En qué los has convertido? ¿Devuelves lo mismo que te dieron? Naciste como una criaturita y sigues siendo una criaturita en la vejez, o has moldeado tu carácter, has logrado desarrollar determinados valores. ¿En qué te has convertido? Es por eso una película con mucho mensaje, un mensaje muy positivo y un mensaje que invita a la acción. Es una acción de transformación personal. Así lo veo. Pero igual se respeta como ustedes piensen. Manuel, Augusto está pidiendo la palabra. Adelante, Augusto. Sí, solo esta última parte que dice, pero sobre estos enemigos míos que no quisieron que reine sobre ellos, tráigamelos ante mí y elimínelos, ¿no? Entonces, esto podría ser una profecía a lo que iba a pasar con el pueblo que no lo quiso recibir, ¿no? Jerusalén, sobre todo, centrado en Jerusalén, y lo que pasó en el año 70 con los romanos, ¿no? Que Dios, digamos, permitió que los romanos ocuparan y destruyeran Jerusalén, ¿no? Quizás en ese sentido sea esa parte. Claro, se puede entender así, no hay ningún problema, ¿no? No, eso Ok, no. muchísimas gracias. Sí, También lo que va a hacer al final, ¿no? Vengan benditos de mi Padre, tú vas para acá, los otros al infierno, ¿no? Sí, pero el no, infierno. yo no le haría mucha magia. De verdad, lo que pasa es que lo pone en un contexto histórico y mete mucho detalle y dinero y cosas que podrían llevarnos a confusión. Pero si Pero aclara está hablando, simplemente para mí cuando decimos, hermanos, Jesús nos invita a transformarnos y realmente lo estamos haciendo. ¿Mejoramos? ¿Soy mejor persona hoy que ayer y seré mejor mañana que hoy? Ese es un poco el reto que Lucas nos plantea, hacer mejores cada día, ¿no? Lo que los japoneses llaman kaizen, kaizen, mejora continua, ¿no? ¿cómo? Ser mejor cada día, kaizen con K. Kaizen. Sí, K-A-I-Z-E-N. Kaizen es un término japonés que se ha desarrollado mucho en la empresa moderna, pero tiene que ver con mejora continua. Y el proceso de Kaizen, esta es una invitación que nosotros lo tenemos hace 20 siglos a partir de Jesús y la parábola de los talentos, que acá de alguna manera diferente se repite. No puedes devolverme lo que te di, tienes que crecer, tienes que transformar, tienes que ser mejor como ser humano, definitivamente. Aquí estoy viendo que en Mateo, cuando les dice, muy bien, sirviente honrado y cumplidor, has sido fiel en lo poco, te pongo al frente, me dice esto bien bonito, ¿no? Entra a la fiesta de tu Señor. Es el con los que no va a esperar a cada uno, ¿no? Guillermo, ahí está, Gracias. adelante. Manuel Pablo, yo creo que la conversión está bien clarita en distintos personajes del Antiguo y sobre todo del Nuevo Testamento, ¿no? Para mí el más significativo es Saulo de Tarso, al que el Señor se le aparece y Saulo le pregunta: ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces hay una acción del Señor Jesús sobre la persona de Saulo que lo transforma y cambia completamente de ser un perseguidor de los cristianos, se convierte en el gran apóstol que es, ¿no? María Magdalena, que le lava con sus lágrimas los pies y se los seca con sus cabellos, ¿no? La mujer que iban a apedrear por adúltera, anda y no peques más. Y así, los primeros discípulos que hace el Señor, ¿no?
que la presencia de Él y su palabra produce una conversión tan profunda que lo dejan todo. Mateo, delante de su lugar de recaudación. O sea, esos son ejemplos tangibles y reveladores de en qué consiste la conversión. Gracias. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a todos los que han participado. No sé, Katia, ¿hay alguien más? No, no veo manitos ni en el chat de comentarios. Bueno, creo que ha sido ampliamente abordado el tema, ¿no? Bastante intervención y eso es bueno. A ver, pasamos a la siguiente. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. ¿Alguien desea leer la pericopa? A ver, la leo yo, Manuel Pablo. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como él les había dicho. Cuando desataron el asno, su dueño les dijo: ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron: el Señor lo necesita. Luego llevaron el asno a donde estaba Jesús y poniendo sobre él sus mantos, lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz por todos los milagros que habían visto, y decían: bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Gracias, Katia. Y esto es como nos narra Lucas, la entrada de Jesús en Jerusalén, que vendría a representar el Domingo de Ramos. Entonces no es igual, pero el mensaje de fondo es el mismo, ¿no? Jesús ingresa a Jerusalén, a lo que sería la etapa final, ni siquiera llega a ser una semana de su vida terrena. Es un domingo y él va a morir crucificado el viernes, ni siquiera una semana después. No sé, ¿comentarios? Rubén, adelante, active su micro, por favor. Sí, aquí, buenas noches. Pues se aprecia como lo que resalta, ¿no? En las últimas líneas resalta Lucas, ¿no? Lucas siempre habla de la alegría y termina sus perícopas alabando a Dios. Una parte importante de Lucas es la alabanza al Señor, ¿no? O sea, muestra un relato y al final muestra la alegría de la gente, de los discípulos, y termina alabando al Señor. También me hace recordar esta frase donde dice: el Señor lo necesita, cuando se trata del asno, ¿no? Ese burrito, ese asno, cómo quisiera que nosotros seamos el asno para llevar al Señor, porque Jesús va montado en el asno, ¿no? Y esta frase, el Señor lo necesita, no necesita a nosotros para poder llevar al Señor a la gente. Es pues, quisiéramos ser ese asno, ¿no? Que pueda llevar al Señor para que lo conozca la gente, ¿no? Nada más, muchas gracias. Gracias, Rubén. ¿Alguien más desea participar? ¿Algún comentario?
de la pericopa. Nos muestra también la humildad de Jesús. Siempre un rey, imaginemos, entra a la ciudad de Jerusalén en una caravana y con caballo. Y Jesús en una mulita, en un burrito. En un burrito nos cuenta en otro evangelio que nunca había sido montado, ¿no? Es primera monta para el burro. El Señor súper humilde. Porque podría haber entrado caminando. El Señor ha llegado hasta ahí caminando. ¿Por qué no entra caminando? ¿Por qué entra en el asno? Entonces es la realeza del Señor, pero en la humildad del Señor. Detalle muy lindo, ¿no? Graciano está pidiendo la palabra. Adelante, Graciano. Gracias. Y justamente Manuel Pablo me quitó las palabras de la boca, ¿no? Como siempre, Jesús yendo por el lado de demostrar la humildad, ¿no? Él mismo pide un asno, y entre todos los animales, según tengo entendido, entre todos los animales de transporte que había en esa época, el asno era el más barato, el que todo el mundo tenía, porque fácil hubiera pedido un caballo, como dice Manuel Pablo, o un camello, que son animales que estaban ahí y que son mucho más valiosos, ¿no? Que representan más el poder de la riqueza de la gente en ese lugar. Pero fíjense cómo él, hasta en eso, deja una enseñanza de humildad, ¿no? Gracias. Augusto, activa tu micro, por favor. Es importante ver cómo al decir que el asno nunca había sido montado, quiere decir que era entonces propicio para uso sacramental, ¿no? O sea, si no había sido montado y su entrada triunfal a Jerusalén prácticamente cumple lo que decía Zacarías 9:9, ¿no? Que dice, alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey, viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna, ¿no? A esto también hace que cumpla esta profecía de Zacarías. Uh-huh. Perfecto, Augusto. Y muchas gracias por el aporte. Ese cuidado que ponen los evangelistas en mostrarnos a un Jesús que cumple lo anunciado, ¿no? Es bien interesante. Entonces avanzamos, Katia. El siguiente, si conocieras hoy lo que te trae la paz. ¿Alguien desea leer? ¿Yo puedo leerla? Claro, adelante. Si conocieras hoy lo que te trae la paz. Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo, si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos, que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Gracias, Graciano. Miren, hermanos, termina con palabras apocalípticas del propio Jesús. Al entrar a la ciudad, Jesús llora. Llora por Jerusalén. Y le adelanta. Vendrán días desastrosos para ti. ¿Para quién? Para Jerusalén. Es un tono apocalíptico en el Evangelio según Lucas, que hemos visto parecido, no igual, pero parecido en los otros evangelios. Hay momentos en que cada evangelista, al mejor estilo de los profetas,
toman este tenor. Y lo que dice Jesús, ¿se dio o no se dio? Y la respuesta es sí se dio. ¿Cuántos años después de él? 40 años después de su pasión. La pasión de Jesús, año 30, y lo que aquí adelanta sucede en el año 70, en que Jerusalén es destruida. Sino destruida, bastante maltratada. Es la primera rebelión judía. Luego, también se va a dar esto 90 años después de la pasión de Jesús, con la segunda revuelta judía, donde sí sucede muchos más daños a la ciudad de Jerusalén y el templo es destruido. Entonces, 40 años después, 90 años después de Jesús, eso se cumple. Y se parece bastante, si recordamos, a los profetas de Israel. No vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero varios de los profetas profetizan en este mismo sentido. Es una profecía como advertencia. Mira tu actitud, tu conducta, ¿a qué te va a llevar? Katia, si quieren intervenir. Augusto, adelante, por favor, activa tu micro. Algo interesante de notar es cómo Jesús llora, ¿no? O sea, aquí digamos que esto va en contra de esa, hay una teología que se está infiltrando últimamente por internet, de corte calvinista, que dice que solo los elegidos se salvan y aquellos que no son elegidos predestinados por Dios se condenan, ¿no? Pero aquí Jesús claramente quiere que él hubiera gustado que todos se salven, pero no lo reconocieron, ¿no? Ellos, digamos, no pusieron de su parte, ¿no? Eso es parte de la elección humana, ¿no? Tenemos nuestro libre albedrío y no hicieron, la mayoría no hicieron uso de este y no lo eligieron, ¿no? No supieron reconocer al rey, al príncipe de la paz, ¿no? Que los visitaba. De acuerdo, Augusto. Es el detalle más importante, ¿no? Como dices, Jesús llora por Jerusalén. No, ha sido el dolor, ¿no? De ver eso. Graciano, puede activar su micro, por favor. Gracias. A mí también me llama la atención cuando le piden a Jesús que reprenda a sus discípulos, pero él dice, si ellos se callan hasta las piedras, van a gritar. Eso reafirma y pone más en claro el mandato que Jesús dejó sobre sus discípulos y también sobre nosotros de anunciar su palabra, la venida del reino, la presencia de su reino en este mundo a toda la creación, ¿no? Lo hace imperativo, o sea, si no estuvieran los discípulos, incluso hasta las piedras van a anunciar la palabra y van a cumplir la voluntad de Dios de que todos en la creación se enteren de sus enseñanzas, ¿no? Y de cómo todos tienen la opción de salvarse finalmente si siguen esas enseñanzas, ¿no? Gracias. Excelente punto, Graciano. Excelente punto, ¿no? Si callas a uno, es que hay muchos más que van a gritar. Y esos somos nosotros. No, excelente el punto, no podemos quedarnos callados. No es el cumplimiento de nuestro rol. Jesús nos pide que gritemos, como acá. Gritemos que el testimonio, que seamos testigos activos, que no nos escondamos, que no pondramos la luz para ponerla debajo de la mesa. ¿No? Muy buen punto.
A ver, avanzamos. Esta chiquita comenzó a echar a los que vendían. Desea leer esta pericopa. Chiquita. Silvia, ¿me escuchas? Silvia. Ah, ya. A ver, comenzó a echar a los... Ahí está. Adelante, Silvia, ¿puedes leerlo, por favor? Comenzó a echar a los que vendían. Y al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Gracias, Silvia. ¿Y por qué escribe Lucas y dice está escrito? Es claro, ¿no? Porque eso está también en uno de los profetas. Y escrito tal cual. Cuando dice está escrito, mi casa será una casa de oración y no una cueva de ladrones, está igualito en uno de los profetas, a los cuales Jesús conocía al revés y al derecho. Esa es la perícopa que se relaciona con Marcos y con Mateo en la expulsión de los vendedores en el templo. Graciano, adelante, por favor. Gracias. Y esta también se podría relacionar, pienso yo, con lo que muchas veces pasa actualmente en la Iglesia Católica, ¿no? En que muchos de los jerarcas de la Iglesia o muchos sacerdotes se dedican más a la actividad comercial, ¿no? Muchas veces se ha comentado, se ha escrito, incluso se ha documentado de cómo muchos altos dignatarios de la Iglesia Católica están involucrados en actividades comerciales, que obviamente es en contra de sus principios, ¿no? Actividades comerciales, incluso con tráfico de una serie de tipos, ¿no? Varios tipos de tráficos ilícitos, ¿no? Entonces, eso que ocurrió, digamos, en pequeño en ese momento, porque Cristo expulsó a vendedores de cosas simples en el templo, puede haberse replicado, ¿no? En mayor tamaño en otros momentos en la iglesia, ¿no? Y todos los cristianos deberíamos estar siempre atentos a eso, ¿no? A combatirlo, a repudiarlo, a evitar que la casa de Dios se convierta en un lugar de comercio, ¿no? Gracias. Gracias, Graciano. No sé si les algún otro comentario, hermanos. ¿A qué profeta te refieres, Manuel Pablo, cuando dices que... No quisiera entrar en detalles porque nos distrae, pero les digo, todo eso está cuando estudiamos a los profetas, que son 16 en la Biblia, encontramos esto. Si quieres se lo paso luego por el interno, ¿no? Pero no convertir la casa la casa de mi padre, que es una casa de oración, en una cueva de ladrones. Es un mercado, es un templo para adorar al Señor, o es un mercado donde se compra y se vende y todavía con trampitas, ¿no? Porque cambiaban monedas y vendían animales para el sacrificio. Monopolio. Y ese negocio era controlado ¿por quién? Por los sacerdotes, ¿no? Los saduceos. Felices ahí ellos. Por eso que les interesaba estar cerca del templo, más que por el culto mismo a Dios, estaban cerca del negocio, del poder, del dinero. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Enseñaba todos los días en el templo. Con esta terminamos el capítulo 19, miren. ¿Alguien desea leer esta última pericopa del capítulo 19? ¿Yo puedo leerla? ¿Lo Claro. puedo leer? Ah, bueno. Adelante, Graciano.
Gracias. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas, Graciano. y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Gracias, García. Miren, interesante acá, empezando por lo primero. Diariamente enseñaba en el templo y antes enseñaba en las sinagogas. Lo mismo va a pasar después. Y cuando vemos la vida de Pablo de Tarso, por ejemplo, que es de quien más tenemos información, Pablo predica en las sinagogas. Y eso nos da una idea muy interesante, que la sinagoga o el templo acepte a Jesús o a Pablo, por citar dos casos tan importantes. ¿Qué nos dice? ¿Que Jesús o que Pablo no son judíos? De ninguna manera. Son recibidos como judíos en su templo, son recibidos como judíos en su sinagoga. Si no, no les daban el ambiente, no les daban pues, la posibilidad de comunicarse desde ahí, ni hablar. No le daban la posibilidad para nada. Augusto está pidiendo la palabra. Adelante, Augusto. Claro, es que el cristianismo prácticamente nació como un movimiento prácticamente de reforma dentro del judaísmo, ¿no? Que fue aceptado por muchas décadas, claro, con sus problemas siempre, pero siempre fue aceptado en las sinagogas y recién a finales del siglo I ya prácticamente se impartió casi la directiva de que no se acepte hablar de este Mesías llamado Jesús de Nazaret dentro de las sinagogas, ¿no? Entonces ahí fue donde el cristianismo, bueno, el cristianismo naciente, ¿no? Ese judaísmo que retornó del cristianismo de la iglesia primitiva, se fue separando y ya la religión ya no se hacía en las sinagogas, sino en las casas de algunas de los miembros de la comunidad que podría estar. Y es correcto lo que dice Augusto, perfecto. El cristianismo tiene un proceso de nacimiento y aquí todavía es demasiado prematuro. Con Jesús en esta vida, hasta el año 30, hay un poquito de celos, como dice, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero él tenía acceso como judío a las instituciones, tenía acceso. Y Pablo, que va a vivir después como cristiano, como seguidor de Jesús, perdón, va a tener la misma oportunidad en las sinagogas locales, en toda el Asia Menor. El cristianismo, entonces, que es un tema que queda para tocarlo en otro momento con mucha más calma, el cristianismo como tal va a formarse posteriormente, a partir del siglo II. Es un tema que puede quedar pendiente, pero es clarísimo. Por eso dice la iglesia que los judíos son nuestros hermanos mayores, ¿no? Y de hecho lo son, ¿no? Jesús nació judío, vivió como judío y murió como judío. Pablo, lo mismo, Pablo nunca renunció al judaísmo, nunca. Nunca se le ocurrió formar una nueva religión, pero no, en ningún momento, ¿no? Ese es un hecho posterior. Bueno, y entramos al capítulo 20. Miren, 2, 4, 6 perícopas. Katia, ¿me puedes ayudar? Sí. Los nombres de las 6 perícopas. Ok.
En el capítulo 20 vemos las siguientes perícopas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Un hombre plantó una viña. ¿Es lícito que paguemos el impuesto al César? En la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa? ¿Cómo pueden decir que el Mesías es el hijo de David? Y cuídense de los maestros de la ley. Gracias, Katia. Vamos entonces con la primera. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Alguien desea leer la pericopa? ¿Puedo leer? Claro, María Teresa, adelante. Gracias. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Un día que Jesús enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena noticia, se le acercaron los sumos sacerdotes y los escribas con los ancianos y le dijeron: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te ha dado esa autoridad? Jesús le respondió: Yo también quiero preguntarles algo. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, él nos dirá: ¿por qué no creyeron en él? Y si respondemos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque está convencido de que Juan es un profeta. Y le dijeron que no sabían de dónde venía. Jesús les respondió: yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Gracias, María Teresa. Miren la enorme habilidad de Jesús, una vez más, para salir de una situación incómoda, ¿no? ¿Que él podía haber respondido? Claro que sí. Pero la forma en que maneja la situación, con una pregunta, es tan inteligente, propia de Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto?, le preguntan a él. Y él responde: Juan venía del ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? A una pregunta, a otra, y los deja mudos, ¿no? Me hace recordar mucho a la técnica que usaba también la Madre Teresa de Calcuta. Muy parecida, muy inteligente al responder con una pregunta bien dada y lo silenciaba a todos sus críticos. Claro, Augusto, y también siglos antes que Jesús, Sócrates en la antigua Grecia, también tenía este método. Y dicen, no conozco tanto del Buda, pero Buda también usaba mucho las preguntas como técnica de respuesta. Es que te pone en una situación difícil, ¿no? Entonces, tú me planteas un argumento difícil y me pone, yo digo, ¿y tú qué piensas, Augusto? Madre, ¿te das cuenta? Te la devuelvo. O sea, hay que dominar la técnica, pero es brillante, ¿no? Y Jesús lo usa con una maestría propia de él. Es excelente. Así es como hace el Señor, ¿no? Para hacernos pensar, de Como lo de darnos... las monedas, ¿no? Señor, ¿debemos pagar impuestos al César o no? Y dice, dame la moneda. ¿Y qué ves? Una cara, ¿no? Entonces, al César lo que es del César. O sea, ese manejo que tiene Jesús es brillante y de manera muy rápida lo saca de situaciones que podrían haberse complicado. Como cuando la parábola del buen samaritano, ¿recuerdan la pregunta clave? Es cuando el doctor de la ley le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y él le contesta con una parábola. Y termina la parábola y le dice, ¿y quién te parece que actuó como prójimo del mal herido? O sea, todo lo hace así Jesús. Práctico, rápido. Y entonces te confronta directamente. Ah, ¿me quieres agarrar? Explícalo tú, ¿no? Es brillantísimo. Como que no podía ser de otra manera, ¿no? Pero nos enseña bastante. A veces caemos en provocación, en
discusiones interminables. Miren cómo se puede cortar genialmente. Aprendido del propio Jesús, es un maestrazo. También en esto, ¿no? Es el Señor, es el Señor. Adelante, Graciano. Active su micro, por favor. Gracias. A mí me parece que esta técnica que usaba Jesús para contestar las preguntas medio capciosas que le hacían, ¿no? Era una forma de obligarlos a convertirse, ¿no? Jesús sabía muy bien qué intención tenían ellos. Entonces, él les hacía este tipo de respuestas para decirles de otra forma que estaban equivocados y que debían convertirse, ¿no? Que la cosa, el pleito no era con Jesús, sino el pleito era con ellos mismos, que no podían con su genio, que no podían con sus costumbres, no podían dar su brazo a torcer y convertirse y aceptar a Jesús, ¿no? Aceptar sus enseñanzas, aceptar lo que ya estaba escrito desde muchos siglos atrás a través de los profetas, ¿no? Les decían otras palabras que eran personas de corazón duro y malintencionadas, porque ellos sabían bien lo que estaba escrito y anunciado, pero se hacían los locos, ¿no? No querían aceptarlo, ¿para qué? Para seguir manteniendo el estatus que tenían en ese momento, ¿no? Entonces, él los ponía también en esa situación, como diciéndoles, oye, conviértanse, aprovechen que se les está diciendo directamente, aprovechen que se está cumpliendo lo que ustedes ya saben que iba a ocurrir, y no se vayan al infierno, porque si ahora no aprovechan, pues van a caer en el infierno, ¿no? Ese es el mensaje que él les quería dejar a esos, a los poderosos de ese momento que sentían que el piso se les movía. Gracias. Claro, gracias, Graciano. A ver, y avanzamos una más. De dos diapositivas. Un hombre plantó una viña. Eso ¿Quién también desea leer? se parece bastante a lo que hemos leído en Marcos y en Mateo. ¿Quién desea leer esta pericopa? Muy bonita. Guillermo, ¿quisieras leer esta pericopa? Encantado. Ok, adelante. Y luego dijo al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos viñadores y se fue por largo tiempo al extranjero. Llegado el momento, les envió un servidor para que le entregaran la parte de los frutos que le correspondía. Pero los viñadores lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. Envió a otro servidor y también a este lo golpearon, lo ultrajaron y lo echaron con las manos vacías. Mandó después a un tercero y a él también lo hirieron y lo arrojaron afuera. El dueño de la viña pensó entonces, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo muy querido, quizá tengan consideración con él. Pero los viñadores al verlo se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. ¿Qué hará con ellos el dueño de la viña? Vendrá, acabará con esos viñadores y entregará la viña a otros. Al oír estas palabras dijeron, Dios no lo permita. Pero fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo, ¿qué significa entonces lo que está escrito? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Los escribas y los sumos sacerdotes querían detenerlo en ese mismo momento, porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero temieron al pueblo. Gracias, Guillermo. ¿Te has equivocado con la pericopa? La piedra que los constructores rechazaron, ¿no? La piedra angular. Esa piedra es básicamente, como decir, la estructura, el cimiento de la construcción, ¿no?
Todos sabemos eso, aunque no seamos ingenieros civiles, pero igual, una casa para que se mantenga firme tiene que tener adecuados cimientos. Y esa es la piedra angular, la piedra que rechazaron los constructores. Esa piedra, ese cimiento. Pero la parábola de la viña es clara y hace una alusión clara a lo que es el propio Jesús, ¿no? Cuando dice el dueño pensó, enviaré a mi hijo, ¿y qué hacen con el hijo? También lo matan. Antes habían mandado a sus enviados, que podemos leer como los profetas, y por eso las lágrimas de Jesús, unas perícopas atrás, en la entrada de Jerusalén. Sí, está clara, ¿no, Katy? No hay, creo. ¿Tienen alguna consulta? ¿Un comentario? Miren, y si no, a ver, Graciano, y terminemos con esta para cerrar la noche, ¿no? El tema de los impuestos. Me Adelante. hace recordar un comentario que hiciste algunas sesiones atrás, y cuando preguntaban si Jerusalén realmente era una ciudad santa, ¿no? Indicaban de que Jerusalén, tú que mataste a los profetas, etcétera, ¿no? Igual acá, ¿no? Entonces, los profetas pues fueron destruidos, fueron desaparecidos, y el dueño de la viña manda a su mismo hijo y también lo matan, ¿no? Entonces ya decirle ciudad santa a Jerusalén de repente ya es algo difícil de aceptarlo, ¿no? Como tú comentabas la vez pasada, ¿no? Gracias. Gracias, Graciano. Que no le quite el carácter de tierra santa a toda la tierra de Jesús, ¿no? Que incluye el territorio entero, no la ciudad en particular. A ver, terminemos con esta para cerrar la noche. Es lícito que paguemos el impuesto al César. Hemos mencionado también aquí esta habilidad de Jesús de salir de una situación que le plantean tan incómoda. Yo lo leo. Gracias, Rubén. Es lícito que paguemos el impuesto al César. Los sumos sacerdotes comenzaron a acecharlo y le enviaron espías que fingían ser hombres de bien para lograr sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones y entregarlo al poder y a la autoridad del gobernador. Y le dijeron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su astucia, les dijo: Muéstrenme un denario. ¿De quién es la figura y la inscripción que tiene? Del César, respondieron. Jesús les dijo: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Así no pudieron sorprenderlo en ninguna palabra delante del pueblo, y llenos de admiración por su respuesta, tuvieron que callarse. Gracias, Rubén. Vean la astucia. Si eran astutos los que le preguntan, se encuentra con el maestro número 1. Y difícil, imposible sorprenderlo, ¿no? Comprometerlo. Mira lo que ha respondido, mira lo que ha dicho. Es interesantísimo entender esto, como decíamos hace un ratito, como un estilo propio de Jesús, no único, pero que Jesús manejaba con tanta maestría y nos da una idea clara
de cómo podemos actuar nosotros. O sea, devolviendo la pregunta es una manera, y miren acá la salida, ¿no? Augusto, adelante, por favor. Es interesante reconocer cómo Jesús sí se defiende y actúa de esta manera porque todavía no había llegado su hora, ¿no? Cuando llega su hora, él se queda mudo ante las acusaciones, ¿no? Es interesante ver ese cambio, ¿no? En Jesús, ¿no? Igual él no se deja atrapar cuando todavía no quiere que otros proclamen que él es el Mesías, cuando todavía no había llegado su hora. Más cuando llega su hora, ya deja que el mundo lo aclame como, que la ciudad entera lo aclame como Mesías. Entonces, es interesante este cambio en Jesús. Claro, y lo vamos a ver cuando entremos a la pasión. Vamos a ver esto que dice Augusto muy bien. A ver si este estilo se mantiene o varía y de qué manera varía, ¿no? Pero muy, muy interesante. Bueno, hermanos, vamos a quedar aquí porque son más de las 9:30. Quedar un ratito, a ver, espérense. Aquí, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa? Esa es una perícopa muy simpática. También con una pregunta complicada. La mujer que se casa con uno y otro hermano cumpliendo con la ley del levirato, en fin. Ahí retomamos, ¿no? Hermanos, ¿algún comentario final? Calladitos hoy día, estamos calladitos. No, tampoco veo en el chat nada, alguien que haya hecho un Bueno, comentario. entonces aquí nos quedaríamos hasta el próximo martes, ¿no? Hagamos nuestra acostumbrada oración final para agradecer al Señor y despedir la reunión. Sí, entonces, tenemos que dar las gracias al Señor por esta noche, por este día, por todas sus enseñanzas, y en esta ocasión la oración de acción de gracias lo hará Rubén. Adelante, Rubén, y gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del En Espíritu el Santo. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, Señor, muchas gracias por estos minutos, este tiempo que has tenido con nosotros para poder aprender de ti, de tu alegría, de tus enseñanzas, de aprender a alabarte, aprender a quererte y a tener una vida y unas actitudes rectas que vayan de acuerdo a tus enseñanzas, Señor. Te agradecemos todos los que hemos participado en esta reunión, por también a Manuel Pablo por las enseñanzas de esta noche y sobre todo al Espíritu Santo, que ha sido el que ha guiado y ha mantenido esta reunión. Vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Espíritu Santo. Amén. Listo, gracias. Gracias, Rubén, gracias por todo. Gracias, Manuel Pablo. Gracias a ti, Juan. Chao. Buenas noches. Muchas gracias a todos. También. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y el jueves, los que van con Manuel Pablo, ¿no? Que era que tienen reunión también el jueves.
El jueves Gracias. sí, vamos a empezar el jueves con un nuevo libro, el libro de Job. Ay, qué bonito. Sí, vamos a hablar del El libro de sufrimiento Job. un poco. ¿Sí? Qué hermoso. Ay, tendré que verlo en grabación, pero qué lindo, Sí. qué bueno. Gracias, buenas noches. Que tengan un Chao. buen día. Bendiciones. Adiós.